La historia que les voy a contar hoy parece sacada de una película de misterio y poder. Hablaremos de la familia más rica de todos los tiempos, una dinastía cuyo patrimonio superaría con creces la fortuna combinada de Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates. Su nombre era Fugger, y a pesar de haber moldeado el destino de Europa, hoy casi nadie los recuerda. ¿Cómo es posible que una familia tan poderosa simplemente se desvaneciera de la memoria colectiva? Quédense conmigo para desentrañar este increíble enigma. Todo comienza en el siglo XIV, en la pequeña ciudad alemana de Augsburgo. Allí, un tejedor llamado Hans Fugger sentó las bases de lo que se convertiría en un imperio financiero sin precedente. A diferencia de otras grandes familias que heredaron su estatus, los Fugger empezaron desde abajo. Hans no solo era bueno en su oficio, sino que también tenía una visión para el comercio. Empezó a comerciar con telas y algodón, y su pequeño negocio creció rápidamente. Pero el verdadero genio de la familia, el que los catapultaría a la estratosfera de la riqueza, fue su nieto, Jacob Fugger, también conocido como Jacob, el rico en Jacob Fugger. Fue un visionario, un hombre que entendió el poder del dinero como nadie en su época. No se conformó con el negocio textil de su abuelo. En lugar de eso, diversificó las inversiones de la familia de una manera que hoy llamaríamos magistral. Se adentró en la minería, adquiriendo minas de plata y cobre por toda Europa, desde Hungría hasta el Tirol, en un momento en que los metales preciosos eran la base de la economía. Controlar su producción era como tener una imprenta de dinero. Jacob no solo extraía los metales, sino que también controlaba su distribución y venta, creando un monopolio de facto sobre el cobre en Europa. Pero su genialidad no se detuvo ahí. Jacob fue uno de los pioneros de la banca moderna. Creó una red de sucursales y corresponsales por todo el continente, desde Roma hasta Amberes. Prestaba dinero a quien lo necesitara, y sus clientes no eran simples comerciantes, eran reyes, príncipes, emperadores y hasta papas. En la Iglesia Católica, por ejemplo, era uno de sus clientes más importantes. Los Fugger financiaron las opulentas construcciones del Renacimiento y, de manera indirecta, incluso jugaron un papel en la Reforma Protestante, como la venta de indulgencias, una práctica que enfureció a Martín Lutero. Se utilizaba en parte para pagar las enormes deudas que la Iglesia tenía con el banco de los Fugger. El poder de Jacob era tal que literalmente decidía quién se sentaba en los tronos de Europa. El caso más famoso es el de Carlos V. En 1519, el trono del Sacro Imperio Romano Germánico estaba vacante. Dos candidatos principales competían por el Francisco I de Francia y Carlos de Habsburgo, rey de España. La elección no se decidía por votos populares, sino por el soborno a los 7 príncipes electores. Francisco ofreció una suma considerable, pero Jacob Fugger intervino. Apostó todo por Carlos y le prestó la asombrosa cantidad de 850.000 florines, una fortuna inimaginable, para asegurar su elección. Carlos se convirtió en el emperador Carlos V, el hombre más poderoso del mundo, y le debía su corona a un banquero de Augsburgo. Imaginen ese nivel de influencia. No se trataba solo de ser rico, se trataba de mover los hilos del poder global. Los Fugger financiaron las guerras de Carlos V, sus expediciones y la expansión del Imperio Español en América. A cambio, recibían concesiones mineras, derechos comerciales y rentas de vastos territorios. Su riqueza crecía exponencialmente. Se estima que, en su apogeo, el patrimonio de Jacob Fugger equivalía a más del 2% del Producto Interior Bruto de toda Europa. En términos actuales, eso se traduciría en una fortuna de unos 400.000 millones de dólares, superando a cualquier multimillonario de hoy. Además de su perspicacia para los negocios, Jacob fue un innovador en la comunicación. Creó uno de los primeros servicios de noticias del mundo. Sus agentes, repartidos por toda Europa, no solo le enviaban informes financieros, sino también noticias políticas y militares. Esta información privilegiada le daba una ventaja decisiva en sus negocios y decisiones de inversión. Sabía de antemano que reinos estaban al borde de la guerra o que rutas comerciales eran seguras. Era el Bloomberg terminal del siglo XVI. Tras la muerte de Jacob el Rico en 1525, su sobrino Anton Fugger tomó las riendas del imperio. Anton fue igualmente brillante, consolidando y expandiendo la fortuna familiar. Continuó prestando dinero a los Habsburgo y navegando las turbulentas aguas de la política europea. Durante décadas, el nombre Fugger fue sinónimo de poder y riqueza ilimitada. Eran los banqueros de los reyes, los amos del capital. Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo una dinastía tan poderosa con una fortuna tan vasta pudo desaparecer de la historia? La respuesta no es un único evento catastrófico,
sino una combinación de factores que se desarrollaron a lo largo de varias generaciones. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. El primer clavo en el ataúd fue su excesiva dependencia de un solo cliente en la corona española y los Habsburgo. Aunque prestar a reyes parecía un negocio seguro, en realidad era increíblemente arriesgado. Los monarcas eran notoriously malos pagadores. A lo largo del siglo XVI y XVII, la corona española se declaró en bancarrota varias veces. Cada vez que esto ocurría, una parte significativa de la deuda con los Fugger simplemente se evaporaba o se renegociaba en términos muy desfavorables para ellos. Imaginen prestarle a su amigo más poderoso una fortuna, y que un día simplemente te diga, lo siento, no te puedo pagar. Eso les pasó a los Fugger, pero a una escala monumental. El segundo factor fue un cambio generacional. Mientras que Jacob y Anton eran genios de las finanzas que vivían de forma relativamente modesta, sus descendientes no heredaron la misma visión ni la misma ética de trabajo. Nacidos en una riqueza inimaginable, las generaciones posteriores se centraron más en disfrutar de su estatus que en mantener y hacer crecer el negocio. Compraron títulos nobiliarios, construyeron palacios extravagantes y vivieron vidas de lujo. El instinto empresarial que había definido a los primeros Fugger se fue diluyendo. Se convirtieron en aristócratas, no en banqueros. Además, el mundo estaba cambiando. La Reforma protestante dividió Europa. Las guerras de religión devastaron la economía alemana, y el centro financiero del mundo se estaba desplazando desde el sur de Alemania hacia los puertos del Atlántico, como Ámsterdam y Londres. Los Fugger, anclados en sus minas y sus conexiones con los Habsburgo, no se adaptaron con la suficiente rapidez a este nuevo orden mundial. Sus competidores, más ágiles y menos expuestos a las deudas reales, comenzaron a ganarles terreno. Poco a poco, a lo largo del siglo XVII, el imperio Fugger comenzó a desmoronarse. Liquidaron sus minas, cerraron sus bancos y se retiraron del comercio internacional. La fortuna, que alguna vez pareció infinita, se fragmentó entre numerosos herederos y se gastó en un estilo de vida aristocrático. En 1657, la firma comercial de los Fugger cerró oficialmente sus puertas. La máquina de hacer dinero más grande del mundo se había detenido para siempre. La familia no desapareció por completo. Los Fugger continuaron como una familia noble y terrateniente en Alemania, y todavía existen hoy. De hecho, son conocidos por una de las obras filantrópicas más antiguas del mundo, la Fuggerei, un complejo de viviendas sociales en Augsburgo fundado por Jacob el Rico en 1521, todavía funciona hoy, y sus residentes pagan un alquiler anual simbólico de menos de €1, la misma cantidad que hace 500 años, además de 3 oraciones diarias por el alma de su fundador. Pero el imperio financiero, el poder que moldeaba destinos de naciones, se evaporó, y con él, su recuerdo en la conciencia popular. A diferencia de los Medici en Florencia, que dejaron un legado cultural visible en el arte y la arquitectura, el legado de los Fugger fue más intangible en contratos, deudas y maniobras políticas. Una vez que el dinero se fue, su historia se desvaneció en los libros de contabilidad. La historia de los Fugger es una lección poderosa sobre la naturaleza de la riqueza y el poder. Nos enseña que ninguna fortuna es indestructible, que la innovación y la adaptación son clave para la supervivencia, y que la dependencia excesiva de un solo pilar puede llevar al colapso. Pasaron de ser los tejedores de la historia a ser un simple pie de página en ella. La familia más rica de la historia, que financió imperios y eligió emperadores, se desvaneció en la niebla del tiempo, dejándonos una de las sagas económicas más fascinantes y olvidadas. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. Si les gustó esta historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima.